ser clásico o barroco, perverso o conservador, planeado o sorpresivo, sencillo o complicado, rápido. o pausado. El sexo, Siempre será sexo. y desde nuestra opinión, hasta cuando es malo, Es bueno. Cóncavo y con sexo. Orientación sexual para todos. Qué bueno que están con nosotros una noche más aquí en Cóncavo y con Sexo. Mi nombre es Ingrid Madrigal y como siempre, bien contenta de que estén del otro lado de su tele, de su pantalla, de la computadora, en su smartphone, en su radio o pues viéndonos a través de YouTube, gracias al Sistema Mexiquense de Medios Públicos, porque hoy vamos a hablar de estos temas que son torales para Cóncavo y con Sexo, porque aquí uno de nuestros objetivos principales es promover la salud sexual. Y no hace mucho fue el Día de la Salud Sexual y salieron datos bien interesantes que difundió el CBS, que es el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Estado de México. Y dijimos, no, tiene que venir el doctor Víctor Torres Mesa, que es el director general del CBS, a platicar con nosotros de todo este panorama y hacer una reflexión con todos ustedes de por qué es importante para las comunidades, para los gobiernos, para los países y para todos nosotros en lo particular hablar de la salud sexual. No lo queríamos dejar pasar y por eso está con nosotros aquí el doctor Víctor Torres Mesa. Doctor, bienvenidísimo como siempre. Ingrid, como siempre, un placer estar en tu programa y atento a este enorme tema que nos atañe desde hace muchos años y que hay que romper paradigmas, mitos y realidades. Claro, porque es algo realmente, pues, no tan añejo hablar de la salud sexual. Aquí en este comunicado se resalta 1978 cuando se empieza a poner en la palestra pública, pero pues particularmente como del sector médico nada más, y poco a poco ha ido trascendiendo a la sociedad. Sí, mira, si pensamos en la sexualidad humana, un paradigma que rompemos es el uso de la pastilla anticonceptiva en las mujeres. Era un tema del control prenatal que traíamos antes, cásate y ten los hijos que Dios te mande, y era un enorme problema en las poblaciones. Estábamos creciendo a un ritmo impresionante y a partir de los 70s, 80s, la famosa frase, la familia pequeña vive mejor, es que empezamos a usar los términos de salud reproductiva, porque eso es lo que también pensábamos, que el sexo era solo para la reproducción humana, y la otra circunstancia era la cercanía de esta comunicación en medios de comunicación. Pensando en esos años, pues solamente radio y televisión y algunos medios impresos empezaban a usar el tema. Después empezamos a ver la sexualidad humana como un punto para control prenatal. Y entonces decíamos que el control lo llevaran las mujeres, cuando empezamos a ver que esto no iba a funcionar de tal modo. Pero no funcionó tanto que en este año estamos llegando a más de 8,000 millones de seres humanos, y entonces hay que dar vuelta a la página y pensar dónde nos equivocamos, dónde está el tema de la sexualidad humana y dónde está el tema de la salud reproductiva. Y además los grupos de edad importantes, porque vivimos una época de ocultismo donde los niños no les íbamos a dar información, donde la información se le íbamos a dar a los adolescentes ya maduros, 20 años, o a las parejas jóvenes. Ahora es importante regresar a la salud sexual desde el entorno familiar. ¿Cómo yo puedo madurar desde padre de familia a dar información fidedigna, comunicarla en forma adecuada a mi entorno familiar, a mi hija, a mi hijo, porque también en esa época se lo dejamos a los educadores, que te enseñen educación sexual en las escuelas. Y se nos olvidó enseñar a los maestros a hablar de sexualidad. Y entonces empezaste a tener problemas de mala información a los jóvenes. Y después, en la sexualidad humana, lo que es cierto es de que te comunicas entre pares. Uh-huh. Los jóvenes se hablan con pares, porque si tú te enfrentas, un joven 15, 16 años, con un médico de 30, 40 años, dices, pues me va a regañar como me regaña mi mamá y mi papá,
cuando quiero hablar de sexualidad. Y entonces lo que ahora estamos haciendo es, hay que capacitar jóvenes que capaciten jóvenes. Y entonces hay más comunicación. Claro, y es importante porque hay muchos fenómenos que ya en otros momentos hemos hablado, como el tema del embarazo adolescente, ¿no? Que tiene impacto importantísimo en la salud de las comunidades y de las familias, no se diga obviamente en el tema personal, el tema de la muerte materna, que también tiene que ver, y el tema de las infecciones de transmisión sexual, yo diría las más importantes. Sí, mira, en ese tema también es cuando nosotros nos enfrentamos con los jóvenes. Planteamos lo primero de uso de anticonceptivos. El chico quiere tener relaciones sexuales con su pareja en el momento y se enfrenta a un servicio de salud que le rechaza. ¿Cuántos preservativos? ¿Por qué motivo? Te voy a llenar un expediente. Doctora, enfermera, nomás necesito un método para el día de hoy. Y entonces los jóvenes se alejan de los servicios de salud. De por sí los adolescentes se alejan del sistema de salud. Uh-huh. No nomás en el caso de sexualidad, sino en cualquier tipo de enfermedades. Los últimos que van con el médico son los jóvenes. Número 2, el embarazo adolescente. El embarazo adolescente, que ahora que hemos estudiado más a fondo el tema, empieza una vertiente también de riesgo, que es el embarazo infantil, Ingrid, que está más asociado a circunstancias de violencia que a relaciones sexuales consensuadas, pero que tenemos que tocar el tema. Y el tercero es las enfermedades de transmisión sexual. No me va a pasar a mí, no me va a ocurrir a mí, y te vas a enfrentar no solamente a enfermedades de transmisión sexual curables, sino el enorme problema que sigue ocurriendo en una pandemia que llevamos desde los 80s, que es el VIH-Sida. Sí, por eso es importante y un poco en la acción preventiva. ¿Por qué las mamás hace años se negaban a vacunar a sus jovencitas, a sus niñas de 10 a 12 años, como recordarás que empezaba la campaña uh-huh. en jovencitas de la primaria? Porque en ese momento todavía no tenían contacto con el virus del papiloma humano. Hay cerca de 100 tipos distintos, pero 4 o 5 importantes precursores oncogénicos, 16, 18, 21, que son de los que tienen las vacunas, porque entonces estás previniendo lo que en 25, 30 años puede ser el cáncer cervicouterino. Porque ya esa mujer joven, casada o no, pues ya tuvo contacto natural con el virus del papiloma humano. Y algo importante que ahora se está usando es vacunar a los niños. Con los niños tenemos una opción adicional: rompes cadenas de transmisión, porque el virus del papiloma humano no tiene una sintomatología florida en los niños y en los jóvenes, pero sí transmisores eficientes para la mujer. Entonces, si yo vacuno a los niños, entonces rompo cadenas de transmisión y se vuelve importante. Pero algo adicional de este tipo de boletines que hacemos. Estamos viendo también, Ingrid, una transición. Estamos preocupados por los jóvenes, pero también estamos encontrando incremento de enfermedades de transmisión sexual en la mujer casada, en la mujer mayor, porque ya no se previene, ya no hace uso de anticonceptivos de barrera. Uh-huh. Y entonces, al tener esta circunstancia, por supuesto que no se va a embarazar, pero va a tener riesgo de enfermedades transmitidas sexualmente por parte de su pareja. Y entonces, si empiezas a ver los grupos de edad, tienes 2 grandes grupos: los jóvenes, adolescentes, y los adultos en circunstancia de unión, pero que no hacen acciones de prevención. Y entonces también se vuelve importante otra vez uh-huh. la salud sexual, que no reproductiva, en el caso de las personas unidas, ¿no? Claro. Y regresando al tema del VIH, porque creo que aquí me llama mucho la atención este fenómeno que se da, ¿no? Que es cada vez más común. Cuando pensábamos que ya habíamos brincado un poco esta parte, ¿será que le hemos perdido el miedo al tema? Nos pasó con influenza y con COVID.
Ajá. Dijimos, no nos va a volver a pasar una pandemia, vamos a aprender a lavarnos las manos, usar adecuadamente el cubreboca en espacios cerrados. Y en 8 meses después de influenza H1N1 se nos olvidó, llegó COVID y la misma circunstancia. Espero que ahora no se nos vuelva a olvidar después de lo que pasamos en el 2023. Pero también pasó con VIH. En los 80s, decirle a un paciente que era portador del virus de la inmunodeficiencia era, en lo mejor de los términos, una corta vida. Un certificado de función en el corto plazo. Teníamos 1 o 2 antirretrovirales y entonces había miedo a esta circunstancia. ¿Qué ha pasado en la farmacología del VIH? Que cada vez tenemos mejores antirretrovirales que prácticamente disminuyen la carga viral y los CD4 están bien, que pueden, en términos de una persona sana, estar en las mismas condiciones, de tal manera que la esperanza de vida es igual a la de una persona que no lo tiene. Y esa circunstancia hace que pierdas el miedo. Y entonces dices, bueno, hay antirretrovirales de primera generación, las compra el gobierno, me las da a mí gratuitas, si es que puedo seguir haciendo mi vida igual como antes. Y ese temor hace que vuelvas a tener nuevos casos y que sigamos teniendo en el entorno internacional, porque no es un problema solo de México, este número de casos de este VIH que debemos decir en términos epidemiológicos es una pandemia. Lo mismo lo tienes en África, que en Europa, en Asia y en la región de las Américas. Entonces, esta circunstancia yo diría miedo poca memoria de la gente. Porque además a lo mejor estamos confiados de la ciencia, de que tenemos un gobierno que nos protege, que nos va acompañando, pero sí es cierto que hay una vulnerabilidad. O sea, al final no deja un paciente de VIH de tener VIH y puede ser en algún momento de descuido, pues presa de los efectos de este virus. Sí, y por supuesto que en estos 30 años que hemos vivido con la pandemia, el comportamiento ha sido distinto. Recordar que estigmatizábamos y discriminábamos al paciente de VIH desde hace mucho tiempo, y esto por supuesto que ya se ha cambiado, pero tenemos que seguir viendo que la pandemia también varía en el periodo y que cualquier gente, porque hay que decir que corremos el riesgo ante prácticas sexuales de riesgo no protegidas y que tenemos que estar atentos, ¿no? Hay una serie de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH, que tenemos que tener cuidado, y sobre todo otra cosa, Ingrid, que el paciente de los 2000 o después del siglo que estamos viviendo tiene comorbilidades que te vuelve vulnerable, bien señalas el término, que puede ser más susceptible. Tenemos una pandemia además de obesidad y sobrepeso que te hace condiciones distintas a esto, ¿no? La mujer se vuelve más vulnerable en esta circunstancia y eso tenemos que tener cuidado. Y también la salud mental, que también es un tema, porque emocionalmente nuestras defensas bajan cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos deprimidos. Eso también es una realidad científica. También tienes que aprender en psicología a cómo dar la noticia, tanto la noticia de positivo, que es un momento que nadie esperamos que nos den un resultado, aunque sea una prueba reactiva, y que vamos a confirmar después. La otra que es negativa, si tú le hiciste una encuesta y tuvo prácticas sexuales de riesgo y está en un ambiente que tarde o temprano se va a infectar, ¿cómo le das la noticia que es negativo en este momento, pero si mantiene sus prácticas sexuales de riesgo, en los siguientes meses pudieras darle una noticia de que sea un caso positivo? Y eso también tenemos que ir modificando
al nuevo personal de salud, porque también tenemos recambio en los médicos jóvenes que no se han enfrentado a estas realidades que estamos viviendo, además globales, lo mismo en zona rural que en zona urbana, que en zonas conurbadas, que en las megaurbes, y que tenemos que enseñarle a los médicos cómo hacer acciones de prevención y cómo comunicarles el riesgo. Claro. Antes se hablaba que, por ejemplo, VIH no había en zonas rurales, era zonas urbanas, y ahora, bueno, de un tiempo para acá, ya es parejo. De alguna manera sí, no hay diferenciación. Anteriormente y hablábamos de mitos y realidades, ese famoso mito que llegaban de parte de los migrantes cuando se iban a trabajar a Estados Unidos y venían infectados, infectaban a sus parejas. Estudios nos dijeron que no era así, que la circunstancia ha cambiado en esta urbanización de la epidemia. No, ahora tú ves lo mismo en municipios rurales con condiciones importantes, pero también hay un riesgo, la vulnerabilidad. O sea, no es lo mismo una mujer pobre de zonas urbanas que una mujer pobre de zonas rurales que tenga esta enfermedad. Entonces, ¿cómo acercamos los servicios de salud tan especializados? Porque esto se ha vuelto tan especializado en este tipo de pacientes. Bien, para cerrar, porque se nos empieza a agotar el tiempo, doctor, ¿cuáles serían los puntos fundamentales que quisiera dejar como digamos como tips o como semillitas importantes de la salud sexual para todos? Primero, comunicación en el entorno familiar. ¿Qué pasa cuando tu hijo inicia vida sexual activa? Y la cercanía y la confianza, o sea, comunicación más confianza se vuelve importante. No le dejemos a otro la decisión de la comunicación. La parte también importante, si tengo dudas, acercarme al profesional de la salud. Nos está funcionando mucho esta circunstancia de pares, creando jóvenes que capacitan a jóvenes en temas de mucha vulnerabilidad para los jóvenes. Tener mucho cuidado con las redes sociales digitales. No todo lo que aparece ahí es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde te informas y a partir de cómo te informas, porque eso se vuelve bola de nieve. Y si yo me enteré en tal o cual red social virtual, esto es cierto, ¿no? Ahí también tendremos que hacer una gran campaña de influencers, capacitando en este tema o en los temas de salud, porque hoy tocamos la salud sexual, pero hay muchos temas de salud que los jóvenes se acercan a estas áreas, y tenemos que saber un tema, por decirte completamente distinto, la automedicación. Salió un medicamento nuevo y este es el que creo que funciona, pues está llegando a través de estos mecanismos. Entonces, si yo tengo dudas, con toda confianza toquen la puerta de la unidad médica más cercana. Creo que tenemos profesionales de la salud que pueden resolvernos los problemas, y a partir de esto, programas como el tuyo que abre el panorama de dudas. Ahí están los correos, ahí están los blogs, ahí están las páginas que tenemos las organizaciones que atendemos este tipo de temas, y que nos pregunten con toda confianza, correos electrónicos, ya sea con su nombre o en forma anónima, y estaremos atentos a resolver dudas que sobre todo tienen los jóvenes, ¿no? Claro, pues ahí está. Para los que nos ven en televisión, pues pueden ver las redes. Ahí va a aparecer cbc.edomex.gov.mx. Ahí viene toda la información, y el CBC saca varios boletines diarios sobre los diversos temas, las efemérides, etcétera, para que todos tengamos información más completa de los temas. Y también hay un blog que es cbcedomex.wordpress.com, donde viene material gráfico, infografías, cosas para poder tener y de manera más didáctica acceso a los temas. Sobre todo algo que queremos reforzar, evidencia científica, Ingrid. Aquí no es creencias o temas, todos estos documentos que hacemos son basados en evidencia. Claro, qué importante. Pues la verdad es que el tema nos da como para 28,000 programas, porque cada enfermedad es un tema, porque cada
digamos, aspecto de la salud es importante, pero pues no hay como agradecer este resumen, este panorama para que todos se vayan empoderando de su propia salud, ¿no? Gracias, Ingrid. Muchas gracias, doctor Víctor Torres Mesa, director general del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Estado de México. Yo soy Ingrid Madrigal y a nombre de todo este equipo les agradecemos que nos hayan acompañado y también agradecemos a Loyalty Boutique por el vestuario que nos ha proporcionado en esta emisión. Los pueden encontrar en Instagram como Loyalty by Ivonne y Loyalty Boutique Ivonne Valenzuela en Facebook. Ahí los pueden encontrar con toda pues la moda que traen para todos ustedes. Muchísimas gracias. Los esperamos aquí mismo la próxima semana. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.